Nos es grato saludarlos en esta oportunidad para continuar estudiando un libro maravilloso de la Biblia, el libro de Marcos. Ya hemos transcurrido 3 semanas y en esta vamos a enfocarnos en las parábolas de Jesús, prácticamente el capítulo 4 de Marcos. ¿Qué son las parábolas? ¿Qué significan? ¿Por qué las dijo Jesús? ¿Por qué pareciera que las parábolas están destinadas solo a unas personas y a otras no? ¿Por qué pareciera que alguien las va a entender para salvarse y otros se van a perder? Es medio extraño de repente la visión, pero al estudiarlas uno se da cuenta de lo maravilloso que es y las enseñanzas que dejan y lo que podemos aprender para conocer mejor a este Jesús que Marco nos está mostrando. ¿Quién era Jesús? Dice Marco, y la está respondiendo con estas hermosas parábolas. Bienvenidos, bienvenido pastor, gracias por acompañarnos. Gracias, Raúl. Aquí estamos una vez más, siempre dispuestos a seguir comentando la palabra de Dios, sobre todo lo maravilloso que es hablar de Jesús, hablar de lo que hizo, profundizarnos, y de esta manera nosotros vamos avanzando en el conocimiento de nuestro Dios y el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Así que esperamos que a través de esta lección de las parábolas, estaba pensando, Raúl, que una parábola es difícil de olvidar. Uno puede olvidarse de un discurso, puede olvidarse de un sermón, una predicación, pero una parábola bien hecha, uno nunca más se olvida. Y creo que Jesucristo utilizó ese método para que la gente no lo olvidara. Ahora es cierto lo que tú dices porque resulta que cuando él hablaba de parábolas tomaba elementos de la naturaleza. Sí. Y esos elementos estaban siempre presentes en la vida de las personas. El que salía caminando, por ejemplo, veía los árboles, veía la semilla, veía el mar y se acordaba y hacía relación. Todo lo lindo de la parábola. Pero mira lo que dice acá este texto de Marcos capítulo 4, versículo 24. Dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá y vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No sé, estaba pensando yo, de repente dije, pero si no tiene, ¿qué le va a quitar? Pero si tuviera algo, se le va a quitar. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Qué quiso enseñar Jesús con estas parábolas que, por ejemplo, la parábola del sembrador? Sí, aquí hay un trasfondo. Hay un tremendo significado que Jesucristo quiso dejarnos a todos los cristianos, es acerca del crecimiento. La semilla, tú sabes que es la palabra de Dios, el sembrador es nuestro Dios, la tierra representa los corazones humanos, los seres humanos, pero las parábolas que están ahí en San Marcos, esta seguidilla de parábolas, dan a entender el crecimiento, la semilla de mostaza, el sembrador que no ve cómo la semilla crece, en la noche él se va a dormir y la semilla sigue creciendo. Así que la palabra crecer es la que a mí me impacta, porque Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento, en la fe, en el amor, en la experiencia, que no nos quedemos estáticos. Y es por eso que esa palabra creo que es importante, crecer en Cristo. Sí. Ahora, hay un tema que a mí me impresiona con estas parábolas porque hay un autor que dice que esta es una de las parábolas, entre comillas, fáciles para entender de los discípulos. Sí. Pero ¿por qué no la entendieron? Dice él. Se hace la misma pregunta. ¿Por qué no la entendieron? ¿Por qué le preguntaron qué estás queriendo decir, Señor, con esto? Sí. Entonces, la tierra, ¿no es cierto?, que somos las personas, recibimos esta enseñanza y va a crecer en la medida en que somos tierra, y ahí lo dice, tierra fértil, tierra buena. Sí. ¿Y qué pasa con las otras? ¿Será que están, mira, me voy a poner complicado a lo mejor? Predestinadas. Predestinadas, ellas son, porque dice que algunas cayeron en los pedregales, ¿no es cierto? Bueno, el sol las quemó y se fue. Las otras en la hortaliza, la maleza, y creció más la maleza y la ahogó. Claro, bueno,
ahí vemos, Raúl, lo siguiente, que si tú sacas la cuenta, solamente tuvo éxito el 25% de la semilla, de lo que aparece aquí, con la diferencia que en un campo que se siembra, por ejemplo, trigo, vamos a suponer que alguien siembra un acre, una hectárea, es tierra buena, casi todo es bueno, pero esa semilla también cae por la orilla, cae en un camino, alguna semilla salta donde hay piedras, pero que el que estaba sembrando no pretendía que sembrara ahí, pero la semilla saltó para allá. Y también aquí vemos los espinos. Esa era una tierra que no estaba preparada, pero también cayó. Por lo tanto, tenemos que tener confianza de que la tierra buena representa un corazón humano preparado, un corazón que está dispuesto a recibir, que no tiene prejuicios, que no tiene dudas, que lo acepta, como dice Jesús, como un niño, la palabra de Dios. Fíjate que hay un detalle más que a mí estoy pensando en esto. La verdad, porque esta es la verdad que Cristo tira, ¿no es cierto?, para que crezca en la persona, y es Él mismo el que la hace crecer. No hay, aunque uno se cuide o recuide lo que haga, la semilla va a crecer o no va a crecer de acuerdo a la condición. Pero la semilla se tira, voy a decir la palabra, se tira a todos. Y hoy día... cae en todos los corazones, dices tú. En todos los corazones de las personas, a todos. Hoy día tú ves un diario, hablan de religión, más hablan de otras cosas, pero a todos les llega el mensaje. O sea, nadie va a quedar diciendo, mira, a mí no me cayó la semilla. Es un detalle que me impresiona a mí. ¿Por qué? Porque a todos por igual se va a tirar la semilla. Ahora, en los tiempos modernos, es muy distinto a esta época. Por ejemplo, tú sabes que hay máquinas que van de una manera muy prolija, pero sin perder un granito de la semilla. Allá, cuando tú ves el sembrador, ¿no es cierto?, llevaba aquí la semilla, la tomaba y la iba tirando. Entonces, iban cayendo en el surco de buena tierra, caían al lado, donde había piedra, donde había hortaliza, en el camino, ¿no es cierto?, pero se las tiraba. Sí, a mí me parece también curioso, pero es comprensible también, que los discípulos que escucharon esta parábola no la entendieron. Exactamente. Y Jesús le hicieron la pregunta, tuvo que explicarle la parábola. Claro. Ya mencionamos que hay 4 tipos de terreno: la buena tierra, está el terreno que son los pedregales, donde hay tierra y piedras, el camino, que es duro, donde pasa la gente, que la semilla no puede penetrar mucho, y también está el terreno que está la buena tierra, esa tierra que es perfecta para absorber la semilla, para hacerla crecer. Qué maravilloso eso. Esperamos ser de esa tierra. Claro, ahora uno piensa qué significa eso de buena tierra, porque yo he conocido a algunas personas familiares que compraron terrenitos y sembraron, y alguien le dijo, no siembres ahí esa semilla, porque es una tierra que parece buena, pero no tiene al fondo profundidad, y no te va a dar buen fruto, efectivamente. Entonces, la tierra tiene ciertas características, pero que no son de la persona, o sea, como dijéramos. Porque uno podría decir, bueno, aquí solo los que somos la tierra se van a salvar. Bueno, así es la cosa, pero ¿qué es lo que pasa? Buena tierra para recepcionar la verdad, para escucharla, para entenderla, para estudiarla, para comprenderla, para distribuirla. ¿Por qué? Te dice que dieron fruto, ¿te acuerdas? Dan fruto esa. 100 por 1 alguna. Claro, entonces, da 30, qué sé yo. Entonces, es difícil a veces entender, aunque algunos dicen que esta parábola es fácil, pero hay otro autor que dice que en realidad las parábolas son muy complejas y todavía las siguen estudiando algunos para entender qué significado profundo tienen detrás de todo esto. Bueno, podemos decir que una buena tierra es una tierra que está descansada, porque antiguamente no existían los fertilizantes que le podían echar a la tierra. Algunas cosas naturales tal vez lo hacían, pero la tierra buena es una tierra que está receptiva,
que ha descansado algunos años. Es una tierra que es arada previamente y se hace un barbecho y se deja nuevamente descansar hasta que llegue el periodo de las lluvias para sembrar. Es una tierra que ya se le han sacado las piedras, se le han sacado las malezas que podrían existir, entonces la tierra está pura, es pura tierra lista para ser sembrada. Entonces también nosotros lo podemos aplicar a nuestro corazón. El corazón tiene que ser arado, tiene que ser limpiado. Hay muchas cosas que hay que sacar para transformarse en buena tierra. Y de hecho, yo creo que algunas de esas cosas las vamos a conversar un poquito más adelante, pero ese corazón, como tú dices, tiene que ser receptivo, tiene que dejar algunas cositas que le impidan, ¿no es cierto?, que la semilla crezca en su corazón. Frente a las preguntas de los discípulos, Jesús hace algunas observaciones que son interesantes del versículo 13 en adelante, capítulo 4, ¿verdad? Dice él, Jesús le dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Me quedé pensando en esto porque, no sé si a ti te ha pasado cuando estudias, hay un curso que se llama primero, digamos, una materia 1, pone tu Biblia 1, Más básica. Biblia 2, Biblia 3, o griego 1, griego 2, qué sé yo. ¿Qué significa eso? Que si tú no logras entrar a entender el nivel primero, el resto te va a ser muy difícil entenderlo porque tienes que hacerlo. Yo recuerdo una vez me puse a estudiar, bueno, a sacar un curso y me empezaron a pasar materias que yo hace años no la había visto. Y el profesor me dijo, mira, si tú no captas esto, el segundo año vas a andar muy mal. Entonces, aquí Jesús está diciendo algo parecido y le va a decir, ¿no sabéis esta parábola? Y entonces, si no sabéis esto, las otras, ¿cómo la vas a entender? Entonces, te fijas, es interesante pensar en eso y uno, como persona, debería quedarse un poquito más detenido viendo esta parábola para entenderla bien. Muy bien, ¿qué es lo que dice? Mira, 14. El sembrador es el que siembra la palabra. No hay otro. Pareciera una cosa tan simple. Mira, Luis, parece como que, claro que el que siembra el sembrador, pues, cuidado con eso, no es tan simple, porque el sembrador tiene que ser uno, porque también está el elemento dañino, equívoco, que siembra otra semilla. Y que a veces es muy igual. Me acuerdo cuando están los sembrados del trigo, tú no puedes distinguir a veces cuál es el trigo y cuál es la maleza ahí en ese sembradito. Bueno, pero mira, dice, y estos son los del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué dices tú de este hecho? Bueno, aquí aclara muy bien que el corazón humano es el terreno y da a entender de que la semilla es de muy buena calidad. Es una semilla que Dios es el que está sembrando y que esa semilla cae en un corazón, como dice aquí, junto al camino, un corazón endurecido, un corazón incrédulo. Entonces, desestima la semilla preciosa que cae en su corazón, no la valoriza. Entonces, al poco rato viene Satanás, porque aquí entra este personaje, aquí se ve como una batalla también. Satanás no quiere que la semilla fructifique, porque él es un enemigo que no desea que la palabra de Dios produzca conversiones, produzca arrepentimiento, porque la palabra de Dios implantada, como dice Pedro, tiene poder para hacernos renacer a nosotros, los seres humanos. Tiene un poder que Dios le ha dado y que cuando la persona lee la palabra con profundidad, con oración,
la lee con meditación y con tristeza también, un poco de tristeza por haber abandonado el camino de Dios o haberse apartado del Señor, esa palabra produce un efecto transformador, pero Satanás no quiere. Y es por eso que lamentablemente esto está como previsto como en profecía, que mientras hubo mundo, hay gente que es como el camino duro, que no va a entender y el enemigo arrebata la palabra y pierde la opción de salvación. Bueno, aquí la reflexión es, aún siendo cristianos, ¿de qué tipo de caminos somos o de tierra somos? Sí. Porque a veces nos cuesta entender algunas cosas o no queremos entenderlas realmente. Entonces Satanás siembra otra cosa y saca eso y pone otra. Después dice que la semilla cayó en Pedregales, pedregales. el 16. Claro, es complejo eso porque no es una tierra, decididamente una tierra no apta para siembra, Sí. Pero donde a hay mí solo piedras. claro, me llamó la atención eso porque los pedregales tienen tierra y piedra. Sí, Entonces son personas que quieren la palabra de Dios y la reciben con gozo. Y muchas veces hemos escuchado a personas que les gusta escuchar la palabra de Dios, les gusta oírla, se sienten felices, pero aquí nos menciona que han oído la palabra y la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Eso significa que no pasa del gozo, porque es lindo escuchar un sermón hermoso, emotivo, es lindo leer la Biblia, las cosas lindas, los salmos, pero no hay una profundidad, no hay un crecimiento. Y acá nos dice, cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, la enseñanza que vemos acá es que la semilla tiene que echar raíces, sólidas raíces. Si no logra la semilla enraizarse en el corazón humano, esa persona ante la prueba, los problemas, se va a olvidar. Eso es bien interesante porque normalmente una persona que se encuentra con Cristo lo acepta y algunos dicen, pareciera que ahora que me hice cristiano me vienen más problemas que antes. Y toda esa situación que es para el crecimiento espiritual, realmente la prueba. Dios no te va a dar pruebas más allá de las que puedas soportar. A veces son incomprensibles, pero están. Un día vamos a entenderlas cuando Dios muestre la otra cara que nosotros nunca vimos, como en el caso de Job, por ejemplo, nunca vio qué es lo que estaba pasando, el gran problema en el cielo, entre el bien y el mal, el gran conflicto. ¿Te fijas? Pero ahí estaba en juego y había un hijo de Dios que lo sirvió hasta las últimas consecuencias. No vio. Pero algunas personas con esto se desaniman luego y no logra que la semilla nazca, por lo tanto la problemática como que le borra lo lindo que escuchó y dice, no, yo no. Pero luego, mira, va a seguir con los asuntos de los sembrados entre los espinos. ¿Qué crece más rápido? Entre los espinos una semillita necesita sol, aire, qué sé yo, agüita, y a lo mejor de eso está escasa, pero crece, pero luego se ahoga. Los espinos tienen una característica. Son plantas que son malezas que habitualmente, hasta con poca lluvia, crecen, echan mucha raíz y la semilla es algo extraño. Entonces la semilla naturalmente no crece en ese terreno. Entonces la semilla cae lógicamente con el agua, con el sol, echa sus raíces, pero los espinos siempre crecen más rápido. Le hacen sombra, ahogan la palabra y la semilla se vuelve infructuosa, no crece, porque absorben los espinos que están al lado, la rodean, absorben todas las sales, todo el nutriente que hay en el suelo y llega el momento que la semilla desaparece. Y eso Ahora, hay que interpretarlo. ¿Qué son los espinos? ahora es interesante porque el ahogo que produce ese asuntito allí
pueden ser riquezas, situaciones, oportunidades, qué sé yo, no sé. Habla aquí de la riqueza, amor al mundo. amor al mundo. Sí. Entonces, es tan fuerte eso que te lleva a desertar. Y queda la buena semilla, que tiene todas las características para crecer y da fruto, y mucho fruto. Lo hermoso de esto, Luis, es que la semilla que crece, como dijimos, en un lugar seguro, tierra fértil, da fruto y mucho fruto. Pero Jesús va a mostrar, o Marcos va a escribirnos ahora una parábola en relación a la lámpara. Uno puede decir, ¿de qué está hablando Marcos aquí? Porque está hablando de la parábola de la semilla, y luego dice que aquí, el 21, también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y aquí va a relatar un hecho que uno, si lo mira con tranquilidad, dice, pero ¿quién lo hace? Si yo tengo una luz aquí y la pongo debajo de esta mesa, es como ilógico. Sobre todo que las luces que usaban en el Antiguo Testamento eran lámparas de aceite, Claro. que no iluminaban demasiado. Entonces, generalmente las ponían en un lugar alto para que se viera algo. No eran lámparas tan potentes. Entonces, si alguien prendía una luz, esa luz también tiene un significado. La luz representa el entendimiento, la iluminación, el conocimiento que las personas empiezan a adquirir en la medida que están estudiando o que la semilla empieza a crecer. Entonces, es una luz espiritual. Y cuando esa luz nace en la persona, es imposible esconderla. Y como dice Jesús acá en esta parábola también, que esa luz hay que darle curso nomás, hay que dejar que ilumine. Por eso dice después, el que tiene oídos oiga, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. En otras palabras, hay muchos que esconden lo que saben o esconden esa luz que Dios les está dando, y algunos hasta la controlan. Y creo que todos hemos pasado por eso, de guardarnos alguna cosa que Dios quiere que se exponga, que se transparente, que sea como una evidencia para las personas. Porque mira, habló de la lámpara y luego habla de la medida justa. Uh-huh. Yo recuerdo haber visto un cuadro que está en un almacén, y el cuadro mostraba el vendedor que está de lado, acá la lámpara, la pesa, y acá la que compraba. Interesante, porque con el dedito, la que compraba le hacía la lámpara para que pesara menos, y el vendedor hacía lo mismo al otro lado. Ahora, siempre me recordé de eso, yo verlo. Entonces Dios dice, no, ten cuidado, tú tienes que ser justo, porque la lámpara, si tú la escondes, cree que estás escondiéndola, pero la verdad va a salir. La verdad va a dar frutos, y va a dar frutos de acuerdo a lo que tú haces. Y la lámpara es para que te ilumines y seas correcto en tu camino, en tu andar, en tu pensamiento, en lo que sea, que puedas discernir y ser tan franco y sincero, sin herir a las personas, por supuesto, porque esa es una cualidad que hay que tener como cristiano, para que la cosa salga a luz y se dé, porque él dice, y aquí viene la respuesta que leíamos al comienzo, ¿no es cierto? Diciendo, porque el que tiene se le dará, pero el que no tiene, donde decían, lo que tiene se le quitará, o sea, no va a quedarle nada, porque si algo tiene, también se le va a quitar. Bueno, esta es una ley. El capítulo 4 de San Marcos, versículo 25, está la ley de la suma y de la multiplicación. Al que tiene, aunque sea poco, y lo administra bien e ilumina,
y profundiza, se le dará. Y al que no tiene, representando esos terrenos que son infructuosos que acabamos de mencionar, el terreno que está allí entre los espinos, el terreno que está en el camino, el terreno que está entre las piedras, no tiene. Aún lo que tiene se le quitará. Es por eso que algunas personas crecen demasiado rápido espiritualmente y se cumple también la otra ley que Jesús también la mencionó en otro lado de los evangelios, que muchos últimos serán primeros. Algunos empezarán después, pero se destacarán porque le dieron curso a eso, al que tiene se le dará, y otros que son primeros quedarán al último. Porque en el evangelio no importa el tiempo que uno lleve, lo importante es la actitud que tengamos frente a la luz recibida. El que tiene luz se le dará más. Pero si alguien recibe luz y la esconde y la pone debajo del almud, lo que tiene se le quitará. Ese es más o menos lo que entendemos de esta parábola. Ahora, en el versículo 26 es un tema que va a colocar Marcos, que ya lo ha mencionado en los versículos anteriores, es el reino. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla a la tierra. Mira la relación que hace. Recién habló de la semilla, ¿no es cierto? El sembrador. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Te parece que aquí hay, digamos, una forma teológica de hablar del reino de Dios? ¿Cómo es el proceso? Claro, aquí vemos nosotros la parte divina y vemos la parte humana. Aquí nos dice que el reino de Dios es como ese hombre que echa la semilla en la tierra. Ese hombre no tiene la capacidad de intervenir la semilla. El crecimiento. Claro, porque la semilla Dios le dio la facultad de crecer, pero tal vez él hizo la parte humana. ¿Cuál es la parte humana de un sembrador? Preparar el terreno, dejarlo listo, tirar la semilla, luego tapar la semilla para que quede un poquito bajo tierra. Pero él se va a dormir, como dice aquí la parábola, y la semilla sigue creciendo. Eso nos da a entender de que Dios está trabajando a través de su palabra en el corazón humano. A veces no nos damos cuenta, pero Dios está haciendo su obra, la obra interior, en la mente, en el espíritu. Y aquí viene la parte después del hombre, dice, cuando ya la semilla crece, madura, ahí el hombre cosecha. Pero el poder está en ese milagro, en esa facultad que tiene la semilla. Y fíjate que uno cuando lee fuera de contexto, quizás la semilla de mostaza, no se da cuenta, pero en este contexto la entiende muy bien, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, incluso la semilla, qué es lo que? Muy pequeña. Versículo 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. A mí me regalaron una vez un grano de mostaza, o sea, un poquito, y yo con un scotch lo pegué en este texto aquí, en la esquinita en la Biblia, y siempre lo tenía. No voy a contar la historia de esa Biblia porque no me gusta, pero ahí está la semilla de mostaza. Es pequeña, pero dice que es la más grande de las hortalizas. Entonces, esa es la vida del cristiano. Sí. Y yo estoy pensando que una vida, no importa que sea pequeña, si Cristo lo hace y la hace crecer, va a ser un gran hijo en el reino de Dios. No sé qué está pensando usted que me está viendo quizás en esta hora o escuchando. ¿De qué tipo de terreno es su vida, su alma? ¿Está siendo receptivo? ¿Está aceptando al Señor? ¿Está leyendo? ¿Se está nutriendo?
Está siendo quizás como una semilla de mostaza, pero recuerde, Dios da un crecimiento y ese crecimiento debe tenerlo en su vida. Que el Señor lo bendiga y que entienda las parábolas como queremos entenderlas nosotros, para ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.